Hola, bienvenidos. Este mes Astrociencias Ecuador está de estreno. La semana pasada, con el espacio Aquí hay Ciencias, con la entrevista del primer astronauta ecuatoriano, Ronnie Nader. Hoy aquí estamos de nuevo. Soy Carlos Silvera, fundador de Astrociencias Ecuador. Le doy la bienvenida al nuevo espacio Sinaxis, que será conducido por Eric Espinosa de la ciudad de Guaranda, psicólogo y neuropsicólogo clínico en formación, fundador del Club de Ciencia y Tecnología de la Universidad Indoamericano, divulgador científico del Club de Ciencia y de Astrociencia Ecuador. En esta primera ocasión tenemos una invitada que investiga el canto de una especie de colibrí única en el mundo. Bienvenido, Eric. Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo programa Sinapsis que estamos transmitiéndolo desde Astrociencias y Club de Ciencias de Ecuador. Es un gusto poder acompañarles con la charla del día de hoy. Muchas gracias a Carlos Silvera por el pequeño preámbulo. El día de hoy tenemos una charla titulada Los extraordinarios cantos del colibrí, la estrellita ecuatoriana. ¿Sí? La invitada del día de hoy es la científica ecuatoriana Fernanda Duque, quien es candidata al doctorado de neurociencia de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos. Su investigación se enfoca en estudiar la evolución de los extraordinarios cantos de alta frecuencia que algunos colibríes producen, usando al colibrí estrellita ecuatoriana, Oreotrochilus chimborazo, como modelo. Sus intereses de investigación son principalmente entender cómo machos y hembras procesan las señales sociales, las integran con su estado interno y producen una respuesta a estos estímulos. Fernanda busca acortar la brecha de conocimiento que existe sobre la historia natural y los fascinantes comportamientos de las aves neotropicales, así como incrementar nuestro entendimiento del cerebro de las hembras. Para esto, Fernanda combina el trabajo de campo con técnicas de laboratorio y análisis bioacústico para obtener una perspectiva integral de los comportamientos de las aves que estudia. Fernanda es observadora de aves y amante de los perros. Disfruta de largas caminatas en el bosque, armar rompecabezas y escribir. Con esta pequeña introducción, damos paso a la invitada del día de hoy, Fernanda Duque. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Eric. Es un gusto también poder estar aquí y poder conversar con ustedes un poco sobre el trabajo que estoy realizando como parte de mi investigación. Bueno, este espacio que hemos creado de parte de Astrociencia y también el Club de Ciencia Ecuador, justamente es para visibilizar a los científicos ecuatorianos y también a las científicas que de pronto no están muy familiarizados con el ambiente social aquí en la ciencia ecuatoriana, pero hay investigación, hay ciencia y pues nuestros investigadores están alrededor del mundo buscando respuestas, buscando darnos estas respuestas, como decía, a las incógnitas que se han planteado. Y justamente en el caso de Fernanda, bueno, pues tenemos al colibrí ecuatoriano, la estrellita ecuatoriana, que ha sido el objeto de estudio. Fernanda, tengo muchísimas preguntas, muchas dudas que me han hecho llegar varias personas interesadas en esta charla. Y pues una de las primeras que me gustaría hacer como poco a poco sistematizando la charla es, ¿cómo fue tu interés por la ciencia? ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue el bichito de la ciencia que tuviste y cómo fue este camino que has pasado? A ver, bueno, el tema del interés por la ciencia creo que surgió desde que era pequeña. Siempre tuve como mucha curiosidad por ver las cosas que pasaban a mi alrededor, entender un poco mejor las cosas, ¿no? Y me parecía fascinante cuando estaba en la escuela, aprendía algo y entender cómo a veces las cosas que yo veía en el mundo a mi alrededor ahora las podía ver desde una nueva perspectiva con las cosas que aprendí en la escuela o leyendo un libro. Eh, Creo que también parte de eso fue que mi papá es súper obsesionado con los libros, con comprar libros, ¿no? Entonces, cuando era chiquita, él a veces llegaba con libros que compraba, enciclopedias de una cosa, de otra, y a mí me encantaba sentarme, a veces solo a ver las fotos, otras veces a leer las explicaciones, a veces mi papá se sentaba conmigo también, él a explicarme las cosas que se mostraban en los libros. Y
Y así es como un poco fue surgiendo mi interés, ¿no? Cuando en quinto grado, me parece que fue, por primera vez vi un microscopio y pude ver algo a través de un microscopio, me quedé realmente fascinada. Porque es algo, o sea, una forma tan distinta de ver algo que tienes frente a ti, ¿no? Y así fue un poco como fue surgiendo este gusto por la ciencia y que fue creciendo con los años. Y era básicamente eso, ¿no? Un gusto constante por aprender nuevas formas de ver o nuevas perspectivas de ver las cosas que ya tenía a mi alrededor. Ahí mi perrita está súper emocionada también con la charla. También está muy enrolada con la entrevista. Sí. Bueno, este aspecto que tú mencionas, Fernanda, creo que es muy común en la mayoría de científicos que yo he escuchado también en entrevistas, biografías y todo, que el interés por la ciencia inicia en la infancia y justamente es por de pronto, algo que no nos dio una respuesta o algo que nos maravilló tanto, como en este caso, mira, ver el microscopio o saber qué más podía ver. También recuerdo que a Albert Einstein le había fascinado mucho una brújula y desde ahí empezó a investigar qué más podía hacer. Entonces, son como que cosas de la infancia que nacen y que de ahí nos pueden dar este preámbulo para buscar muchas más respuestas y saber bueno, y también resolver las incógnitas que nos hemos planteado. Tu formación de pregrado es psicóloga, ¿verdad? ¿Cómo cambiaste un poquito este campo de estudio, se podría decir? ¿Cuál es la relación entre la neurociencia y las aves? ¿Cómo más o menos estamos ahí? Sí, ajá, bueno, ese es un camino medio interesante. Yo a lo largo de este tiempo he estado interesada en muchas cosas de la ciencia, ¿no? Me interesa, por ejemplo, me interesó siempre desde que era chiquita mucho el tema de astronomía y física y como que los planetas y las estrellas. Y un poco yo siempre pensé que iba a orientarme por ese lado, que ese era como mi camino y lo que yo iba a hacer después porque yo quería ser astronauta. Eso no se dio y un poco como que no sabía qué iba a hacer, pero otra cosa que sabía que me gustaba mucho era que me gustaba mucho este tema del comportamiento. Me parecía fascinante la idea de cómo es que nuestro cerebro produce comportamiento, produce pensamientos, produce estos fenómenos tan complejos y quería un poco aprender más sobre eso. Entonces así es como me interesé por la psicología. Me parecía en ese momento que era la forma más natural de encaminar mi interés hacia entender sobre el cerebro. En ese momento yo no sabía que en Ecuador, para bien o para mal, el estudio de psicología está mucho más enfocado como en hacer terapia, más que en hacer investigación sobre el cerebro. Y me parece que el trabajo de los terapeutas es hermoso, me parece increíble, pero ese no era mucho mi interés, ¿no? En ese proceso en que estoy tratando de encontrar mi interés, encontré un libro de Eric Kandel que se llama Neurociencias. Y ahí fue cuando por primera vez encontré como que el nombre de esta cosa que yo quería realmente estudiar o de este campo en el que quería especializarme, ¿no? Que era hacer investigación en el cerebro y entender cómo funciona el cerebro a nivel de la fisiología y a este nivel, ¿no? Un poco más desde la biología. Pero yo ya estaba bastante, o sea, seguí en mi carrera con psicología y básicamente empecé a investigar más sobre las neurociencias y darme cuenta que el campo de las neurociencias es realmente un campo súper interdisciplinario. Entonces, en las neurociencias hay matemáticos trabajando, como hay ingenieros eléctricos, como hay psicólogos, como hay biólogos. Y todas estas carreras que te estoy mencionando son carreras que gente, por ejemplo, en el departamento en el que yo trabajo, tienen en su licenciatura. Entonces, la neurociencia como tal es un campo sumamente diverso y es súper importante y necesario tener esta diversidad de perspectivas y de conocimientos para poder entender mejor el cerebro, ¿no? Entonces, tal vez las personas que hacen matemáticas se enfocan un montón en hacer más modelos computacionales y probar esos modelos, mientras la gente que hace psicología a veces se enfoca en estudiar el comportamiento en humanos, otras veces también se enfocan en comportamiento animal.
En mi caso, a mí me interesaba más el tema de comportamiento animal. Y fue en un curso de verano organizado por 3 neurocientíficos de acá de Estados Unidos. Ellos fueron a hacer el curso en Ecuador. Entonces, yo asistí a ese curso, era un curso de neuroetología que se enfoca en entender el comportamiento animal en la naturaleza y entender cómo el cerebro produce estos comportamientos. Entonces, fui a ese curso. Era la primera vez que iba yo también al campo a hacer trabajo como de campo. Y ahí me enamoré con este campo, como campo chiquito dentro de la neurociencia como tal, ¿no? La neurociencia tiene un montón de enfoques distintos y la neuroetología es uno de esos. Y así fue como decidí que dentro de las neurociencias lo que quería hacer era eso, era enfocarme en neuroetología y estudiar el comportamiento natural de los animales en sus hábitos naturales cuando es posible, y también muchas veces en el laboratorio para entender cómo es que el cerebro puede generar estos comportamientos tan complejos que vemos en la naturaleza. Y bueno, esto que nos mencionas, Fernanda, también es muy importante porque, claro, usualmente pensamos en un psicólogo únicamente dando terapia o únicamente de pronto como psicoterapeuta o que puede ayudar a los demás pacientes. Y bueno, en este ámbito, pero la psicología tiene muchos ámbitos de aplicación, muchos ámbitos de investigación e incluso está la psicología experimental, la neuropsicología y bueno, y también otros campos muy, muy amplios. Y la interdisciplinaridad en la ciencia, pues ahora es bastante marcada, ¿no? Creo que en todas las disciplinas hay interdisciplinaridad. Entonces, mira, hay aplicaciones pues muy extensas que de pronto no sabemos. Y justamente en el campo de tu investigación tenemos la neuroetología, que de pronto es algo, es un campo desconocido, no nos podría sonar, no sabemos qué significa, no sabemos qué se aplica o qué conlleva. La neuroetología, ¿cuándo surge? ¿Cómo crees que tú que surgió esta disciplina? Porque a veces pensamos en neurociencia, pero de una nos viene el cerebro humano, ¿no? Pensamos de pronto en los cerebros de animales, de especies, por ejemplo, los anfibios, los peces, las aves, entonces tenemos siempre una concepción antropocentrista, creería yo. Entonces, ¿cómo viene esta idea de estudiar animales y también su comportamiento? Uh-huh. O sea, históricamente hay como 2 escuelas, una en Europa y una en Estados Unidos, que empiezan a estudiar el comportamiento de los animales, ¿no? Pero las perspectivas son un poco diferentes. Entonces, por una parte tenemos la escuela de la que viene Nico Tinbergen, que es que es la escuela como que funda la etología. Y etología no es otra cosa que el estudio del comportamiento animal. Pero esta escuela se enfoca un poco más en entender estos comportamientos naturales o los comportamientos que suceden en la naturaleza. Mientras que la escuela estadounidense se enfoca un poco más, es como la escuela skinneriana, que es como este tema de Skinner, de hacer estos experimentos con ratones, y básicamente es la idea de que si hay un estímulo y hay una respuesta, y que yo te puedo entrenar un animal para obtener una respuesta. Entonces, eventualmente la neuroetología surge como este campo que investiga estos comportamientos más naturales. O sea, se enfoca mucho más en observar primero los comportamientos que ocurren en la naturaleza y luego poder transportar o escoger animales que sean buenos modelos para investigar estos comportamientos en el laboratorio. Y esa es tal vez una diferencia. Entonces, por ejemplo, muchas de las investigaciones que se hacen actualmente con ratones, que son también, digamos, en neurociencias, investigaciones que están enfocadas más a buscar tratamientos o avances en cuanto a cómo es que el cerebro, por ejemplo, funciona cuando está en un estado saludable o cuando está en un estado que consideramos que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, Alzheimer, esquizofrenia, alguno de ese tipo, tienen una visión un poquito más de Skinner y se utiliza únicamente los animales de laboratorio. En la neuroetología hay como más una mezcla, ¿no? Son estudios más comparativos, distintas especies de animales que utilizamos. O sea, se hacen neurociencias con peces, pájaros, también usamos ratones, obviamente, y puedes hacer neuroetología con ratones, pero siempre hay esta perspectiva de considerar los comportamientos
naturales de estos animales y también considerar la ecología en la que estos animales se desarrollan para poder entender mejor cómo es que estos comportamientos han evolucionado, cómo es que el cerebro ha evolucionado y ha cambiado para poder generar estos comportamientos. Entonces, esa es tal vez una diferencia entre la neuroetología y la neurociencia translation. Ahí tengo un problema de traducción, pero que es más aplicada, la neurociencia aplicada, esa es la traducción adecuada, que busca un poco más enfocarse en el cerebro humano, aun cuando usas animales, pero el objetivo es entender mejor el cerebro humano. Con la neuroetología también podemos entender el cerebro humano, porque si pensamos desde el punto de vista de la evolución, hay muchas cosas, muchos mecanismos, formas en que el cerebro funciona que compartimos con todos los animales. Hay muchas veces hormonas que son similares o que son las mismas o con pequeñas variaciones, regiones del cerebro que podemos ver y encontrar en los cerebros de muchas especies de animales en distintos grupos, ¿no? Incluyendo, como te decía, incluyendo peces, incluyendo humanos. Entonces, la neurotología también nos permite entender el cerebro en general, cómo funcionan los cerebros y el cerebro humano, pero su principal enfoque no es curar una enfermedad o encontrar tratamientos para enfermedades que son humanas. Bueno, pues me surgen muchísimas más preguntas, más dudas, creo que con todo lo que estamos conversando. Pero bueno, específicamente también Eric Kandel, recuerdo, propuso un modelo animal marino para estudiar, ¿no? Entonces, mira, está muy relacionada también la neurociencia y también la neurotología con los modelos de animales de estudio. Entonces, la neurotología justo, y también, bueno, en cuanto al tema de tu investigación, se relaciona bastantísimo con el modelo animal que has elegido para estudiar. ¿Cómo nació? ¿Cómo se dieron cuenta? Es decir, a veces pasamos desapercibido todos los contextos, todos los aspectos, pero alguien de pronto se da cuenta y dice, no, aquí pasa algo, vamos a investigarlo, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo fue este descubrir al modelo animal que tú estás investigando, Fernanda, y cómo fue el desarrollo de toda la investigación? Sí, esa es una historia súper chévere. Mi esposo, Carlos Rodríguez, él es biólogo también, es ecuatoriano, y él hizo para su licenciatura una primera investigación con la estrella ecuatoriana. Pero era un tema completamente distinto. Era enfocado en la genética de esta especie y en ese proceso, pero él tenía que ir al campo y pasar bastante tiempo con estos animales. Entonces, mientras él estaba en el campo, empezó a escuchar unos ruidos que al comienzo podían ser insectos o el viento. Pero curiosamente empezó a darse cuenta que siempre escuchaba estos ruidos extraños cuando los pájaros estaban cerca. Entonces él empezó a sospechar de la posibilidad de que estos animales estaban produciendo estos sonidos que no sabíamos qué eran. Y esto era súper raro, ¿no? Entonces, bueno, por esas mismas épocas nos conocimos y fuimos juntos al campo a buscar a estos colibríes y a grabarlos para ver qué era, o sea, primero para confirmar si es que eran estos pájaros los que estaban haciendo estos sonidos y segundo para ver cómo se ven estos sonidos. Y esto puede sonar un poco contraintuitivo si pensar en cómo ver sonidos, pero ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten analizar el sonido, ¿no? Y ese es un campo súper grande ahora, el de la bioacústica. Entonces, íbamos a grabar estos sonidos y luego usar una de estas herramientas para generar un espectrograma, que es esta visualización de los sonidos en los que podemos ver cosas como que si el sonido es agudo o es un sonido grave, la frecuencia en la que sucede, un poco las notas y la estructura. Entonces hicimos esto, fuimos la primera vez al Pichincha y conseguimos nuestra primera grabación. Y claro, cuando regresamos a Quito y estuvimos viendo cómo se veían estos sonidos, nos dimos cuenta que era una cosa rarísima. Ya sonaba raros, pero que era una cosa muy rara en relación a los cantos de las otras aves, porque las aves cantan a frecuencias mucho más bajas de lo que canta este colibrí. Entonces,
la primera pregunta que surgió es, ¿pueden escuchar estos colibríes realmente estos sonidos? Porque también sabíamos que los pájaros en general no tienen una audición tan buena como los humanos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los humanos escuchamos entre 200 Hz y 20 kHz o 20.000 Hz cuando nacemos. Entonces, los bebés o los niños chiquitos tienen una audición excelente. Pero a medida que vamos creciendo y vamos exponiendo nuestros oídos al ruido, también vamos perdiendo un poco la sensibilidad a las frecuencias altas. Entonces, una persona de 60 años o más generalmente ya no puede escuchar sonidos que están por encima de los 10.000 Hz. Y en comparación, por ejemplo, con las aves tampoco pueden escuchar sonidos por encima de los 10.000 Hz. Y este pájaro estaba cantando por encima de los 10.000 Hz. Entonces, la primera pregunta que teníamos era, ¿realmente este pájaro puede escuchar esto que está cantando? Y claro, a partir de eso surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué están haciendo este sonido? ¿Cuál es la función de este canto si es que lo escuchan? ¿Cantan solo los machos o cantan también las hembras? ¿Cómo producen estos sonidos? ¿Hay algo especial acerca del órgano vocal de los colibríes que hace que ellos puedan producir estos sonidos y que otras aves no? Bueno, teníamos 1.000.000 de preguntas. Empezamos a contactar gente acá en Estados Unidos, como gente experta que sabíamos que estaba interesada en temas de audición, que trabajaba con aves, así. Y un poco como que la gente nos decía como, sí, qué bonito, pero pasaban. Entonces, bueno, decidimos, en ese proceso yo también ya estaba aplicando para el doctorado y estaba aplicando con mis tutores, Walter Wilczynski y Laura Carruth, aquí en Georgia State, y yo les contaba, pero no, tenía tantas desilusiones de que me habían dicho, sí, qué bonito, y luego nadie nos paraba bola, que como no tenía muchas expectativas realmente de que ellos se interesen por el tema, porque, por ejemplo, Walter, él hacía neuroetología, era muy reconocido, pero él trabajaba en ranas y en lagartijas. Entonces yo decía, no, y yo con los colibríes, nada, no me van a parar bola. Pero bueno, de todas maneras yo les contaba un poco de estas experiencias. Al final decidí ir y me aceptaron para hacer el doctorado en Georgia State. Y la investigación que yo iba a hacer era con lagartijas, era estudiando cómo los cambios epigenéticos pueden afectar el comportamiento social de las lagartijas. Ese era como el tema que yo iba a investigar. Y habíamos decidido con Carlos que a la par yo me iba a hacer cargo del proyecto para que al mismo tiempo que hacía mi doctorado pueda hacer esta investigación. Pero el primer día que llegué a Georgia State me reuní con Walter y él me dice, ¿cómo están tus colibríes? Entonces le digo, sí, están muy bonitos, hemos conseguido estas grabaciones, seguimos ahí, queremos presentar un poco esto en una conferencia científica y tal, estamos conversando de eso y él me dice, mira, tu proyecto es realmente muy interesante y estos colibríes tienen un comportamiento muy interesante que yo creo que no debería perderse. Así que, ¿por qué no haces esto como tu tesis de doctorado? Entonces, eso fue una sorpresa enorme y fue una sorpresa linda porque esto me daba a mí la oportunidad de que en lugar de que tenga que enfocarme en este proyecto como si fuera una cosa extra, pueda dedicarle mi tiempo completo a avanzar el proyecto. Entonces, así fue como ya me metí de lleno a trabajar con los colibríes. No, pues fue una historia bastante interesante, creo yo, en todo sentido, pues porque de pronto empezaste, bueno, también con tu esposo y todo, entonces ha sido también una construcción de un proyecto mucho más grande de lo que se pensaba. Entonces, mira, también tener interés de esto con de pronto el tutor de la tesis y todo eso en el doctorado, pues mira, es algo maravilloso. Creo que cuando tú tienes una idea, tú tienes un proyecto y esto genere mucha o interés en todo sentido, pues dedicarle a ello, creo que no sería trabajo, sino es un gusto, un amor por lo que se hace todos los días. ¿Qué dificultades han encontrado en la investigación de pronto? Porque, bueno, ustedes están en Estados Unidos, la especie o el modelo de estudio está en Ecuador, y chuta, un poco complicado, un poco difícil, ¿verdad? Pero, ¿cuál ha sido ese reto que han ido poco a poco pasando, las dificultades que han tenido y cómo se ha logrado ir desentrañando un poquito el proyecto de investigación? Uh-huh.
Sí, o sea, el tema de estar en dos países distintos y tener que esperar, por ejemplo, a ir una vez al Ecuador al año a colectar datos es un tema súper estresante porque tienes poquito tiempo y tienes que recolectar suficientes datos para trabajar un año hasta la siguiente vez que vas a volver al campo, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto súper grande que involucra un montón de planificación y obviamente todo lo que planificas nunca sale como planificas necesariamente, pero siempre es súper bueno hacer el ejercicio de planificar, de estar preparado, porque eso nos ayuda a estar mejor preparados cuando vienen las cosas inesperadas, ¿no? El tema del financiamiento también ha sido un reto porque, porque no teníamos financiamiento para esta investigación. Entonces, sí fue un trabajo en el que escribir un montón, y eso es algo que quería también recalcar con las personas que nos están escuchando. No se desanimen cuando escuchan un no o cuando piensan que alguien tal vez podría estar interesado en las ideas que tienen o el trabajo que tienen y las personas no se interesan como ustedes esperan. Es normal y nos pasa a todos. Y también el tema de aplicar, por ejemplo, a financiamiento. Por cada sí que uno encuentra, hay como 10, 15, 20 nos que uno encontró antes. Y esos nos, en lugar de desanimarte, deben ser como una oportunidad para que tú pienses en cómo mejoras la historia, cómo mejoras la forma en que estás presentando tu proyecto para que sea más atractivo a la gente que va a leer, ¿no? O sea, estos también son científicos que de por sí tienen un interés genuino en la ciencia, en aprender más sobre la naturaleza, pero a veces depende mucho en cómo nosotros vendemos la historia para que nos den. O sea, yo tengo proyectos que, o sea, o partes de mi proyecto. Yo veo el proyecto con la estrella ecuatoriana como un proyecto súper grande que está constituido de un montón de proyectos más pequeños, ¿no? Y trato a cada uno de esos proyectos como si fueran independientes. Y para cada uno, cuando he ido buscando financiamiento, o sea, cuando he conseguido financiamiento para uno, hay por lo menos 5 veces antes que me han rechazado el proyecto en otros sitios. Y es el mismo proyecto, eso es lo que he ido poco a poco cambiando la historia, mejorando la forma en que escribo, presento esta información, hasta que a alguien realmente dice, sí, esto es interesante, vamos a financiar este proyecto. Entonces, creo que cuando uno está metiéndose en investigación y todo uno va haciéndose como medio duro a aguantar los nos. Y no significa que no te afecta ni que no te duele, pero significa que poco a poco vas, en lugar de tomártelo personal, lo tomas como una oportunidad para mejorar el proyecto y que cada vez sea más atractivo eh, para la gente que tiene el dinero para financiarte. Bueno, creo que esto no muchas veces se comenta porque a veces las personas que tenemos, por ejemplo, en mi caso, la expectativa o el deseo de ser pues algún día científicos, investigadores de pronto, idealizamos mucho, ¿no? Y no sabemos o no tenemos en cuenta las cosas que debemos pasar, a lo que nos debemos de enfrentar, las cosas que también debemos sobrellevar de mejor manera, ¿no? Entonces, lo que tú nos mencionas, creo que es parte de todo esto, es parte de ese camino de aprendizaje, parte del camino de convertirme en quien quiero ser, pero a través de algunas cosas que he tenido que superar. Entonces, Uh-huh. son cosas que nos han pasado, ¿no? Pero es un consejo pues muy bueno creo que para todos, porque de esta manera sabemos muchísimo más de lo que nos dedicamos y también saber la realidad, creo que sin idealizar mucho. Pero Uh-huh. la pregunta también va un poco direccionada a otro aspecto, sería, ¿qué cosas ustedes han encontrado de pronto que no se esperaban encontrar en su investigación, que de pronto decían, capaz este dato no está relacionado, esto puede ser que no esté, pero al final sí resultó y fue algo nuevo, un nuevo descubrimiento que les dejó como que un poco perplejos de decir, bueno, esto es interesante? Sí, bueno, una cosa que me pareció muy graciosa es eh, nosotros, una de las cosas que yo estaba interesado, o sea, yo soy neurotóloga que hace como un poco de todo. Entonces, yo también hago mucha ecología del comportamiento, ¿no? Entonces, en eso tengo que estar pendiente también, investigar temas o aspectos ecológicos de esta especie, porque eso también es relevante para entender cómo es que estos cantos han evolucionado.
Entonces, en ese proceso estábamos un poco recolectando un montón de datos de grabaciones para poder hacer un análisis bioacústico bonito de estas grabaciones, y también recolectábamos muestras de ruido ambiental. Entonces, a todos los sitios que íbamos, igual dejábamos la grabadora ahí corriendo un buen rato y tal. Y lo hacíamos porque sabemos que generalmente los animales, al igual que los humanos, cuando hay mucho ruido, tendemos a modificar la forma en que hablamos. O sea, si es que hay mucho ruido, empiezo a hablar más alto, o a veces tú me dices, repíteme que no te escucho, y yo te repito otra vez, y cosas. Los animales también lo hacen cuando hay mucho ruido en su ambiente. Entonces, una pregunta que teníamos era saber si es que tal vez estos animales estaban cantando en estas frecuencias tan altas porque había mucho ruido en su ambiente. La estrella ecuatoriana es una de las especies que produce altas frecuencias, pero hay otras especies que también producen cantos en altas frecuencias, no tan complejos como el canto de la estrella ecuatoriana, pero también son frecuencias súper altas. Entonces, bueno, íbamos al bosque nublado a ver estos cantos y también acá. Y bueno, en el bosque nublado encontramos lindísimo que había justo una región, o sea, o unas frecuencias en las que o sea, al menos no teníamos muestras de que los insectos o los pájaros estuvieran cantando, y en esas frecuencias eran donde cantaban nuestros colibríes. Entonces era una información chévere. Pero de ahí veíamos el ruido ambiental en el páramo donde vive la estrella ecuatoriana, y el viento era solo el viento todo el tiempo, ¿no? Corriendo. Entonces el ruido era bien bajito, solo en las frecuencias más bajas, y este pájaro estaba súper arriba. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No sabemos. Pasó el tiempo y una cosa que empezamos a observar, publicamos este paper así, ¿no? Diciendo los pájaros en el bosque nublado sí están cantando en esta parte donde no hay ruido, pero en el caso de la estrella ecuatoriana no sabemos. Seguíamos investigando y nos dimos cuenta que los machos y las hembras vivían en distintos lugares. Entonces las hembras viven en lugares que son más bajitos y siempre están cerca de agua, mientras que los machos viven en territorios un poco más, elevaciones más altas, y no necesariamente hay agua ni nada por ahí. Entonces, en el territorio de los machos, la mayor cantidad del ruido es producido por el viento. Pero como las hembras viven cerca del agua, cuando tú grabas el agua llega hasta 10 kilohertz o 10.000 hertz. Y los pájaros, los machos, estaban cantando por encima de 10.000 kilohertz. Y luego también otra cosa que descubrimos es que este canto era un canto para cortejar a las hembras. Entonces los machos van y les cantan a las hembras para conquistarles. Entonces ellos tienen que asegurarse de que el ruido del agua no interfiera con su canto. No nos dimos cuenta de eso al comienzo, porque claro, como veíamos estas grabaciones llenas de ruido del agua, nosotros descartábamos esas grabaciones porque eran demasiado ruidosas. Y lo curioso es que era en esas grabaciones donde estaba la respuesta, en parte, creo yo, de por qué estos machos estaban cantando a frecuencias tan altas. Entonces, ahora un poco la historia más completa es que los machos cortejan a las hembras con este canto, y en los territorios de las hembras hay más ruido que en el territorio de los machos, y ellos están tratando de que ese ruido no interfiera con su canto. Pero eso fue algo que al comienzo no lo veíamos y no entendíamos qué pasaba, y teníamos los datos, pero los descartábamos porque eran muy ruidosos. No, mire, es un aspecto demasiado interesante, creo yo. A veces, claro, podemos pensar que o podemos desechar algún material, alguna cosa y no darnos cuenta de lo que está ahí, pero de pronto ahí estaba la respuesta, ahí estaba lo que estábamos buscando y pues al final lo llegamos. Se podría ser como una serendipia más o menos, ¿no? Es decir, lo estábamos detrás de eso, pero de pronto no, pero ahí mismo estaba. Como que Sí, algo. y a veces también es una cosa de poder tener más perspectiva, ¿no? O sea, hay veces estamos tan metidos buscando una cosa en particular, y a veces dejamos eso por un rato y tomamos un poco de distancia, o aprendemos cosas nuevas, como por ejemplo aprender el hecho de que las hembras y los machos estaban separados, que los machos usaban este canto en el cortejo. Y toda esa información luego ahora nos permitió regresar a esas grabaciones y verlas con otros ojos, porque ahora teníamos más información
que nos permitía hacer esas inferencias que al comienzo no podíamos hacer. No, en realidad es un tema bastante interesante porque, claro, son cosas que se nos pueden escapar, pero sí, es verdad, capaz estamos muy objetivos en ese tema que no nos damos cuenta, pero tomamos un descansito y ahí sí, nuevamente recuperamos de energías. Este modelo de animal, ¿en dónde lo podemos encontrar? Porque, bueno, acá en la Sierra Centro hay varias especies de aves y de pronto alguna vez lo hemos visto, de pronto alguna vez estuvo por ahí, pero no nos hemos fijado. Entonces, ¿en qué provincias, en qué lugares se encuentra? ¿Cuál es el ambiente, además de lo que nos ha explicado, cómo es de su hábitat? Y Ujú, también, ¿en qué manera crees que el cambio climático y también la destrucción de los páramos está afectando a esta especie? ujú. Sí, bueno, la estrella ecuatoriana es una especie que es casi endémica a Ecuador. No es completamente endémica porque hay registros de la especie en el volcán Chiles, que es en la frontera norte con Colombia, entonces, y hay registros al otro lado de la frontera. Entonces ahí ya se convierte también en una especie de Colombia, pero prácticamente está distribuido en todos los páramos o en la mayoría de páramos aquí en el Ecuador, desde el Carchi hasta el Cajas, en el Azuay. Entonces, normalmente vive por encima de los 3.600 metros, pero a esa elevación entre 3.600 y 3.900 es más fácil encontrar hembras. Sí vas a ver machos, pero es más fácil encontrar hembras. Los machos están por encima, generalmente donde mejor se los puede ver es a 4.200 metros, eso es como ideal. Pero un dato interesante es que la estrella ecuatoriana también es el colibrí que llega más alto, o sea, de todas las especies de colibríes, es el que ha sido registrado con a elevaciones más altas, que es 5.200 metros. Entonces, por ejemplo, incluso si visitan en algún momento el refugio del Chimborazo, muchas veces afuera del refugio se los puede ver volando, revoloteando, haciendo sus cantos agresivos, persiguiéndose los unos a los otros. Entonces es posible, me parece que el refugio del Chimborazo está a 4.900, pero es posible verlos todavía a esa elevación. Eh, el cambio climático definitivamente sí va a tener o está teniendo un impacto súper grande en los páramos en general, y esta es un ave que es especializada, completamente especializada, ¿no? Entonces, el momento en que los páramos empiezan a, digamos, a encoger y la vegetación empieza a cambiar, o plantas y especies de animales que normalmente antes vivían a elevaciones más bajas por la temperatura y empiezan a empezar a vivir a elevaciones más altas, empiezan a competir también con la estrella ecuatoriana. Y eso pone un montón en riesgo a las poblaciones, les hace poblaciones sumamente vulnerables, ¿no? Entonces, de por sí los páramos ya son un ecosistema vulnerable, y que está siendo afectado por el cambio climático, y esta especie definitivamente está también en esa situación, aun cuando oficialmente no está catalogada como una especie vulnerable. Pero sí es preocupante la situación, ¿no? Y por eso es súper importante la conservación de los páramos desde la perspectiva de la biodiversidad, porque son regiones sumamente biodiversas, pero incluso desde nuestra perspectiva, porque también los páramos son reservorios de agua. Entonces, aún para nuestro propio beneficio, está en nuestro mejor interés buscar formas en las que podamos proteger los páramos. Sí, justamente, bueno, aquí en la provincia de Bolívar, pues hemos visto que los páramos han sido destruidos tanto por incendios, por deforestación y diversidad de cosas que han afectado a estos ecosistemas. Y creo que, claro, y consiguientemente afecta también a las especies que viven en este lugar. Creo que los seres humanos somos la única especie que no aprendemos todavía a adaptarnos a las otras especies y a integrarlas de nuestro hábitat, sino mandarlas fuera de nuestro lugar y que debería cambiar esto, ¿no? Entonces, esperemos que todo esto siga cambiando, que esta especie de pronto no desaparezca y que se mantenga muchísimos años más como las demás especies y que después la extinción pare en algún momento, esperemos que se logre. Fernanda, ¿cuáles son las principales o los principales, tiene depredadores de esta especie o cuál es el alimento? O además de esto, ¿qué otro dato también nos puedes dar incluso que extra de la estrellita ecuatoriana? Bueno, a ver, la estrellita ecuatoriana se alimenta
principalmente de la chuquiragua. Ese es como el principal alimento, pero también en distintas regiones se ha visto que se alimenta de otras flores, ¿no? Pero la chuquiragua es con la que normalmente se la asocia más. Entonces, una buena forma de poder observar, por ejemplo, a la estrella ecuatoriana en el páramo es ir a un lugar donde encuentras bastante chuquiragua con flores, porque a los pájaros les encanta ir para allá. Como dato, una cosa interesantísima que nosotros encontramos, que publicamos el año pasado, es que hasta el momento hay evidencia de que la estrella ecuatoriana es la única especie que escucha por encima de los 10.000 Hz. Eso es ahorita un dato súper extraordinario en relación a todas las otras aves. Hay algunos, por ejemplo, algunas especies de búhos. Ellos también pueden escuchar por encima de los 10.000 Hz, pero la razón por la que ellos escuchan es para poder escuchar, para poder cazar. Pero ellos no usan sonidos en esas frecuencias súper altas, sonidos súper agudos para comunicarse entre ellos. Y la estrella ecuatoriana, nosotros justo mostramos evidencia de que ellos están usando esto para comunicarse, ¿no? Porque están cortejando a las hembras con estos cantos y nosotros mostramos que ellos responden a estos cantos. Entonces, ahorita la estrella ecuatoriana es famosa en todo el mundo porque es la única especie de ave en la que se ha comprobado que pueden escuchar por encima de los 10.000 Hz. Otros datos curiosos, bueno, en general sabemos, la estrella ecuatoriana como tal es una sola especie, pero hay 2 subespecies en este momento catalogadas, la subespecie Oreotrochilus chimborazo jamesoni, que está en todos los páramos del norte al norte del Chimborazo y también al sur del Chimborazo. Y la subespecie Oreotrochilus chimborazo, que es única de los alrededores del volcán Chimborazo. Y la forma en la que se diferencian las dos es que la subespecie del chimborazo tiene en la garganta también un como parchecito turquesa. Entonces, normalmente estos colibríes tienen como una capucha moradita, que también brilla y tiene una iridescencia lindísima. Y además de esto, los del chimborazo tienen, aparte de la capucha morada, aquí en la garganta tienen un parche turquesa. Y eso es como que lo que distingue a las 2 subespecies de la estrella ecuatoriana. Depredadores no sabemos realmente. No sabemos mucho sobre la historia natural de estos colibríes y no sabemos mucho sobre los depredadores. De hecho, hay algunos reportes de que estos pájaros, por ejemplo, anidan cerca también de nidos donde duermen gavilanes, ¿no? Que uno pensaría, ¿por qué un pájaro tan chiquito quisiera dormir tan cerca de un pájaro que posiblemente se lo puede comer en un bocado? No estamos claros el por qué, ni tampoco tenemos muy claro cuáles son los predadores. A veces también estos pájaros pueden dormir en rocas, y si es que no están en sitios muy altos, tal vez, por ejemplo, mamíferos que viven en los páramos, como el lobo de páramo, podría ser un posible depredador de esta especie, especialmente si es que si los pájaros están durmiendo en sitios que son de fácil acceso, ¿no? No, nos quedan pues, datos muy interesantes incluso para poder identificar a esta especie de aves, pero la próxima vez que salga de paseo, identificarla y tratar de escuchar un poquito por lo menos y saber cuál es su canto, pero no, son datos muy interesantes en cuanto a esto y también a tu investigación, Fernanda. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas en este proyecto que se viene desarrollando? ¿Tienen de pronto algunas otras aplicaciones en la misma especie, en otras especies? ¿Cuáles son sus perspectivas de investigación a futuro? Tenemos todavía un montón de información que nos falta publicar porque hemos encontrado cosas súper lindas, hemos encontrado también dialectos en distintas poblaciones de esta especie. Entonces los dialectos son como en los humanos, ¿no? Como, digamos, por ejemplo, pongamos este ejemplo, todos hablamos español, pero en distintas regiones hay distintos acentos. Y a veces usamos esos acentos para reconocer a la gente. Decimos, esta persona es de la costa, esta persona es de la sierra, o de ciertas regiones en particular, ¿no? En este caso también los pájaros tienen estos dialectos y esta es una habilidad que se ha visto en mamíferos y en aves.
y también en algunas ranas. Entonces, todavía nos falta publicar eso. Obviamente nos gustaría estudiar, o me gustaría estudiar mucho más a fondo el tema de cómo es que el cerebro se ha adaptado, cómo es que el oído de estos colibríes se ha adaptado para escuchar estas frecuencias tan altas, mientras que otros colibríes, no sabemos si otros colibríes pueden escuchar. Trabajar con colibríes es bastante complicado y alguna gente que ha intentado trabajar en este tema no ha conseguido muchos resultados. Entonces, son paso a paso, poco a poco, ir entendiendo esto mejor. También entender cómo es que estos cantos se producen a nivel de... Nosotros los humanos tenemos la laringe, los pájaros tienen la siringe, pero es como el órgano equivalente, el que produce el sonido del canto. Entonces, entender también cómo es que este órgano produce estos sonidos tan extraordinarios. Esa es también una meta. Y bueno, sabemos ahora que tampoco es un fenómeno único de la estrella ecuatoriana, pero que ha sido ignorado por mucho tiempo. Y queremos un poco entender mejor la extensión de este fenómeno dentro de los colibríes, dentro de otras aves, si es que es el caso. Entonces, por ahí un poco va este tema, ¿no? Saber si es que hay otras especies, por ejemplo, dentro de la familia Oriotrochilus o del género Oriotrochilus, que también producen cantos de alta frecuencia. Ese es uno de mis objetivos también. Y por ahí un poco va la cosa, ¿no? Entonces tenemos datos para largo, para saber y leer y compartir. Entonces, no, pues nuevamente felicitaciones por la investigación. Espero se sigan desarrollando muchos datos y pues que todo esto sea un preámbulo para mayores investigaciones de otras personas también que quieran aportar en este tema que es de más de interesante en este sentido. Fernanda, ¿cuál es, desde tu perspectiva, cuál es el consejo que tú les podrías dar a otras niñas, adolescentes o mujeres que también estén interesadas en el ámbito de la ciencia y que de pronto ven en esto únicamente o mayoría de varones y que de pronto dicen, esto no es para mí, o que estamos inmersos en una sociedad que de pronto les ha dicho a las mujeres que este campo no es para ellas? ¿Tú qué les podrías decir? ¿Cuál sería el consejo también importante para ellas? En primer lugar, que confíen en ustedes mismas. Eso es súper importante, ¿no? Confiar en que sí puedes, porque la ciencia no es un tema de si naciste bueno o malo para la ciencia, no funciona así, sino es un tema de querer aprender, realmente simplemente cultivar la curiosidad con la que todos nacemos, cultivar esa curiosidad por aprender más sobre nuestro alrededor. Y todos tenemos esa capacidad, tanto hombres como mujeres. Entonces, confiar primero en que tú tienes esa capacidad dentro de ti y es un tema simplemente de ir aprendiendo. Otra cosa que me parece súper importante es no ser tímidos en buscar las oportunidades. Entonces, no tener miedo de acercarse, por ejemplo, si estás en la universidad, a un profesor o una profesora que hace una investigación que te gusta o que trabaja en un tema que te interesa y decirle, me interesa este tema, quisiera aprender más, puedo trabajar con usted, o puedo ayudar en una investigación. Eso es súper importante. También creo que es importante a lo largo de nuestra carrera ir buscando mentores o personas que que tengan más experiencia que nosotros y que nos puedan ir guiando. Eso hace muchísimo la diferencia. O sea, yo puedo pensar en momentos en mi vida en los que no tuve mentores y en los que he tenido mentores y cómo hay una diferencia súper grande en cómo siento que puedo moverme o cómo la guía de estas personas me ayuda a desenvolverme mejor en lo que quiero hacer. Entonces, busquen una profesora que admiran o un profesor. Los hombres también pueden ser buenos mentores. No creo que debemos pensar voy a buscar solo una mujer o solo un hombre. Está bien. Realmente lo que debe interesarte más es que
haya esa conexión, ¿no? Que te interese el trabajo de la otra persona, que esa persona también se interese por ayudarte, por querer trabajar contigo. Y eso es lo más importante. Y confíen en ustedes mismos. No es fácil y eso es algo que, como tú decías al comienzo, puede ser como idealizado. Pero el camino de la ciencia es un camino que está lleno de altos y bajos y eso es normal. Entonces, cuando un experimento no funciona, cuando aplicas a una beca y no te sale, no eres tú el problema, es simplemente parte del camino. Y lo que tenemos que hacer es seguir intentando, ver nuevas perspectivas en las que podemos mejorar el experimento o mejorar la aplicación, ganar un poco más de experiencia y, y eso al final hace la diferencia. Tu CV nunca puede ser peor con el tiempo, solo puede mejorar porque a medida que va pasando el tiempo vamos ganando más experiencia y eso inevitablemente hace que nuestro CV o que nuestro perfil profesional siempre sea mejor. Claro que sí, la ciencia es para todos. En este caso, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, todo es posible y lo podremos lograr y llegar a ser lo que tanto deseamos la mayoría de personas, que es lo importante. Ahora, Fernanda, también una pregunta que me hicieron es, con el nuevo presidente que tenemos, que plantea eliminar un mecanismo rector de la investigación y la ciencia en el Ecuador, ¿tú qué futuro le ves a este campo aquí en nuestro país? ¿Crees que podremos algún momento llegar a ser una potencia en la ciencia, en la investigación, en el conocimiento, en la tecnología, o no? A ver, el tema político es un tema súper complejo y creo que la parte más triste y complicada en nuestro país es, desde mi perspectiva, y esta es única y exclusivamente mi opinión, de que no hay un compromiso real con el desarrollo, por ejemplo, en este caso de la ciencia y el desarrollo de la educación en el Ecuador, y hay un interés más político, ¿no? De decir simplemente, este es un nuevo gobierno, entonces le vamos a quitar todo lo que tenga el nombre del pasado y vamos ahora a poner nuestros nombres. Y eso es un problema porque significa que cada vez que hay un cambio de gobierno, empezamos otra vez de cero. Y creo que en ese sentido, tanto los políticos como nosotros como ciudadanos debemos hacer un ejercicio un poco más de rescatar siempre, sea que nos cae bien o nos cae mal el candidato o el gobierno anterior, rescatar siempre las cosas que realmente han sido de beneficio para el país y tratar de mejorarlas en lugar de empezar de cero cada vez. Con el tema en particular de la CENESID, creo que la CENESID tenía mucho para mejorar, muchas cosas que debían cambiar y mejorar, pero es inevitable que para que en un país haya el desarrollo de ciencia y tecnología, es súper importante que haya el compromiso del Estado y entendamos que el Estado no es lo mismo que el gobierno de turno. Entonces debería haber el compromiso del Estado como tal de que haya inversión y desarrollo en ciencia y tecnología. Y si convertimos a esto en un compromiso del Estado, entonces cada gobierno de turno tiene la responsabilidad de hacer que este compromiso se cumpla. Y parte de eso, obviamente, es que haya una institución que de alguna manera promueve el desarrollo científico a través de del financiamiento hacia las instituciones tanto públicas y privadas y a los investigadores y que también regula un poco este tema, ¿no? Y este era un poco la función de la CENESID. O sea, no sé cómo, qué pretenden exactamente hacer, pero eventualmente me imagino que lo que sucederá es que se va a llamar de otra forma, espero. Pero creo que si es que no hay el compromiso desde la perspectiva de la sociedad y del Estado en invertir en el desarrollo de ciencia y tecnología, es bien difícil que podamos avanzar. Y eso involucra que como ciudadanos también entendamos que el proceso científico es un proceso que lleva años, no es algo que nos va a dar el rédito inmediato.
No es algo que ahorita invierto y el próximo año tengo los resultados y tengo el proceso científico lleva mucho tiempo, pero es una inversión que vale la pena. Y es una inversión que puede cambiar el país. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es Singapur, que ha invertido en el desarrollo de ciencia y tecnología y ha podido, y ahora está viendo un poco los réditos de esas inversiones. Creo que también es un compromiso de parte de las universidades privadas. O sea, debe ser un trabajo conjunto entre el Estado y las universidades, tanto públicas como privadas. Un paso importante que se dio en el pasado fue el tema de la reforma a la educación superior, con la finalidad de que las universidades también inviertan muchos más recursos en investigación. Y creo que eso ha empezado a dar frutos. Creo que tanto las universidades públicas como privadas están ahora poniendo un poco más de énfasis en el desarrollo científico, en que los profesores hagan investigación y que también los estudiantes tengan la oportunidad de exponerse a estas investigaciones y ganar experiencia en este campo, ¿no? Que eventualmente permite que sigamos desarrollando científicos o incluso que haya gente que pueda salir y luego regresar a aplicar los conocimientos que aprendió en el extranjero en el Ecuador. Claro que sí, Fernanda, me quedo con tus palabras de que siempre hay cosas que mejorar en todo sentido, pero bueno, tenemos varios modelos de investigadores como tú, como tu esposo, como diversidad de personas que también nos dan día a día ese ejemplo de que en Ecuador también podemos salir, podemos investigar, podemos conocer, podemos llegar a ser científicos en algún sentido y también aportar muchísimo para nuestro país. Esperemos en Ecuador en un futuro existan tanto políticas de ciencia y de investigación que apoyen y también promuevan muchísimo la inversión en este sentido y que al fin logremos una estabilidad en este campo que ofrece el desarrollo tan anhelado para nuestro país, Fernanda, que es lo importante. Creo que es lo Y en ese necesario. punto quisiera nada más rescatar también que yo también, mi trabajo es también posible porque hay gente en Ecuador que trabaja conmigo. Yo colaboro mucho, por ejemplo, con la doctora Elisa Bonacorso en la Universidad de San Francisco. Ella es súper clave para que yo pueda hacer la investigación que hago. Ella me facilita los laboratorios para que yo pueda hacer mis soluciones y mis cositas. Colaboramos bastante en ese sentido. También en el campo, o sea, mi trabajo no podría ser posible sin personas, por ejemplo, como Marco Monteros, que es cuando él vino a trabajar por primera vez conmigo, estaba acabando la licenciatura y ahora ya él tiene su propia línea de investigación, es un colega conmigo y siempre estamos en contacto y él hace su trabajo con orquídeas, súper lindo. Gente también local en los distintos sitios en el campo en donde yo voy, con los que realmente si no tuviera yo la relación que tengo con estas personas, sería sumamente difícil poder realizar el trabajo de campo y es súper importante que como científicos también reconozcamos eso, ¿no? Que aún el trabajo y tal vez la cara visible en este momento de este trabajo tan lindo con la estrella ecuatoriana soy yo, pero hay mucha gente detrás, no solo acá en Estados Unidos, sino en Ecuador también, que ha hecho que este trabajo sea posible, que va conmigo al campo, que me ayuda, que trabaja conmigo, con la que colaboro siempre y que hacen que esto sea posible. Entonces, y son gente súper chévere, sin la cual yo no, o sea, sola yo no podría hacer todo esto. Claro que sí, siempre el apoyo de las personas, estas redes sociales que podrían funcionar en todo sentido son muy importantes y también en la investigación que tú estás realizando, Fernanda. Entonces, miren, como decía, en Ecuador hay muchísimas personas que se dedican a la investigación, pero que de pronto no las conocemos, no se visibilizan o de pronto están un poquito trabajando en sus campos y no les permiten salir a los medios y explicarlo. Esperemos en un futuro también tenerlos a ellos como invitados y conversar sobre sus investigaciones para que todo el país lo conozca y de esta manera generen modelos y digan, capaz algún día pueda ser como él, como ella, pueda estar en su lugar de trabajo, puede estar investigando algo así, también descubrir cosas interesantes para nuestro país, para el conocimiento latinoamericano y también para el conocimiento mundial. Fernanda, te dejo con las últimas palabras. Ha sido una charla muy gratificante para todos. Hemos aprendido un montón de tu investigación, de neurotología y pues demás de temas. Nos quedamos con muchas dudas, pero
esperamos responderlas con nuevas investigaciones también. Muchas gracias por la invitación y por darme también este espacio de poder presentar un poco mi trabajo y contarle a la gente de lo que hago, ¿no? Es súper importante para mí que la gente en Ecuador conozca más sobre lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas es importante devolverle, yo siento que necesito devolverle también a mi país un poco de todo lo que me da. Y creo que socializar el conocimiento científico es sumamente importante y es una responsabilidad que tenemos como científicos. Muchísimas gracias por todo, Fernando, por lo que nos has explicado. Igualmente le enviamos un abrazo también a tu esposo, que sé que es un pilar fundamental también en la investigación y pues esperamos también en nuevas oportunidades tenerlo a él. Te agradecemos muchísimo y también les invitamos, por favor, la próxima semana, el sábado 24 a las 3 de la tarde, con la tertulia de Astrociencias Ecuador con Mauricio Rosero. Hablaremos sobre meteoritos con la licenciada Zulma Valdés de Astrocentro Cultural Boliviano Americano. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos, específicamente a Carlos Vázquez, director de Quillañán, y también a Carlos Silvera de Astrociencias de Ecuador, por hacer posible este espacio donde tenemos a científicos del Ecuador que hacen historia a nivel mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, le enviamos un fuerte saludo y les esperamos la próxima semana.